Este apartado de la novela Teresiano nace de una necesidad muy personal, la de tender un puente entre la novela y el trasfondo que la inspiró. Asimismo, muchos de estos temas, cuando los escribí, aún no eran vistos en profundidad, a menos en el círculo que habitaba. No tenía conocimiento alguno. Por eso, después de todos estos años, donde transité por muchos de los caminos que se mencionaron en la novela, quisiera dar explicación no solo de mi conocimiento, sino de lo que experimenté en esos temas. Quizás sean temas ya trillados, ya muchos escritores lo hicieron, pero esto yo lo cuento desde mi experiencia propia. Y porque a veces nos desconectamos y todos estos valores, todos estos aprendizajes y experiencias quedan olvidados en el profundo de un cajón. Repetimos muchas veces conocimientos, frases hechas, fórmulas vacías, porque no nos damos cuenta de que en ocasiones están solo en el plano mental. En el proceso de este aquí y ahora, lo que percibí es algo tan inexplicable que no me entra en el pecho. Porque solo se puede sentir y percibir. Puedo darles alguna pequeña muestra. Por ejemplo, antes pensaba que la comunicación era todo. Luego pensé que el tiempo era todo. Pero comprender que todo es el todo abrió un espacio distinto y cambió mi vibración. Comienzo a ver desde otro lugar, y cuando digo ver, no solo son los ojos, sino todas nuestras dimensiones, el cuerpo, la emoción, lo espiritual. Es como si nuestro cuerpo entero fuera ese todo. Cuando danza, no danza solo un gesto, no danzan nuestros cabellos por un lado, nuestras manos por otro lado. Incluso si movemos una mano hay un flujo de energía, un flujo de sangre, músculos que se activan. Y así evidencio que todo es el todo. Porque al alejarnos de los umbrales primitivos, perdemos la conexión y entramos en lo que se habla, la separatividad. Sumado a que luego la enseñanza en la educación no es holística, es que también es una causa que entremos en la dimensión de la separatividad. Por ejemplo, en la educación, las leyes físicas de la materia se separan de las emociones, de las acciones, de lo espiritual. Y todas esas leyes también son correspondientes a esas dimensiones. También, por ejemplo, averigüé cuándo fue que se enseñó el toroide. Y lo que encontré es que el toroide se enseña en la universidad. Entonces las personas que no fueron a la universidad no entienden y a veces ignoran esa energía que atraviesa todo. Por eso estamos en esa sensación compleja de no entender muchas cosas. Por ejemplo, separamos las palabras y lo usamos como simples etiquetas para guardarlas en alacenas, pero la palabra es vibración, está comprobado. La palabra no está hecha para etiquetar, tiene una profundidad que muchas veces no sentimos. Por ejemplo, hola significa reconozco tu sol. Gracias en guaraní significa mano, flor abierta. En quechua sé que ardes en el fuego del amor. En latín, el gracias significa celebro lo compartido de ser a ser. La palabra amor. Hay dos excepciones que algunas dicen que son falsas. Como que amor significa sin morir nuestro sol interior. Y que el amor es aquello que nos conecta a nuestros orígenes y nuestras raíces internas.
Y con esto no quiero decir que sepamos toda la etimología de las palabras, pero estas no solo fueron hechas para nombrar, dentro de ellas guardan energía. Hay pueblos que hablan sobre la palabra y dicen que tienen cuerpo, alma y espíritu. Pero si comenzamos a verlas de una forma más sagrada, las vibraciones cambian, porque el sonido son vibraciones. Entonces, en resumen, las palabras son mucho más que un simple conjunto de letras o sonidos. Son vehículos que transportan tanto una vibración física como una carga emocional y energética que influye directamente en nuestro ser y en el mundo que nos rodea. Después de haberla escrita, como que si mi mujer del futuro lo hubiese hecho, como si hubiese vivido de adelante hacia atrás, pero eso es otro tema que vamos a tocar en el tiempo, comenzaron a confluir jóvenes al círculo que traían muchas ideas, filosofías, muchas de ellas a través de internet, que tomaba mucha fuerza, pero que no había discernimiento, no se explicaban sus leyes, se ocultaban o se desvirtuaban. Algunas de ellas eran quitar la mente, vivir el aquí y ahora sin más explicación, como también no tener apegos, que buscaba ese gran poder que se mete en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, no tener expectativa. ¿Qué había detrás de no tener expectativa cuando es el motor generatriz que nos mueve? Alejarse sí de los agentes tóxicos, pero no dejar de tener expectativas. Traían también la filosofía del Tao, del no hacer, y que solo había que fluir. Y debo de reconocer que muchas veces hasta me causaban enojo, porque en ese fluir, que era solamente desde su ser, sin tener en cuenta el cosmos, el entorno, y que fluían solamente desde su ego. Con el tiempo empecé a comprender que cada uno está en su 100% de su comprensión y de sus tiempos, porque cada uno somos distintos. Pero en esos momentos a veces hasta me frustraba al no poder comprender esas actitudes que más se parecían a una filosofía oriental, a un hecho de responsabilidad, de no tener compromiso con las emociones propias. Aún yo estaba en el ego, se me disparaba, ya que el ego siempre tiene que estar haciendo algo, pero sí mismo, al comenzar a investigar cómo el no hacer, buscando respuestas, me encontré que no era vacío de acción, sino acción desde el vacío para que las cosas fluyan de forma natural y que solas luego se ordenan. Y así fue que comencé a investigar otros temas, como también las cosmovisiones ancestrales, porque con el internet, que es un arma de doble filo, si bien a veces no hay gran discernimiento, otras veces salen temas que estaban guardados en los cajones de los psicólogos, que en definitiva eran también cosmovisiones ancestrales. Así que, gracias a estos jóvenes, que sin un gran discernimiento a veces, manipulados subrepticiamente por el gran poder, hicieron que yo me aventurase a las profundidades de estos temas. Y haciendo un paréntesis, o no tan paréntesis, porque voy a hablar sobre energías, voy a mencionar las cartas del tarot. ¿Qué son las cartas del tarot? Son representaciones que hicieron sabios de la antigüedad, representaciones milenarias de energías de un inconsciente colectivo. Como ejemplo le puedo decir uno de esos arquetipos que les vuelvo a decir, es la representación de la energía que nos puede estar abarcando en ese momento,
como puede ser el arquetipo de la madre. No es que tenemos una madre adentro, es la energía de la madre. ¿Y cuál es la energía de la madre? Si está mal aspectada, no sabe soltar agentes tóxicos, pero si está en equilibrio, vuelvo a decir, no es que tengamos una madre adentro, vamos en esa energía a saber cuidarnos, a saber cuidar a los demás y ser creativos. Y en esos arquetipos también está el niño. Entonces se nos decía que teníamos que abrazarnos al niño, a nuestro niño. Algunos lo hacíamos, pero muchos no, porque desde el plano mental, la mente no puede entender que tengamos un niño adentro. Pero en realidad, ¿cuál es la energía del niño? El niño sabe poner límites. Cuando no quiere prestar un juguete que está desarrollando su personalidad, muchas veces los adultos se enojan. Si no quieren darle un beso a una tía, se enojan. Y encima, porque no logramos que el niño preste el juguete ni le dé el beso a la tía, le decimos que son malos. Y entonces crecemos pensando que los límites son malos. A veces también los adultos no entendemos cómo ese niño que se le rompió el juguete estuvo llorando y llorando y a los 2 segundos está jugando nuevamente. Porque el niño sabe soltar, hacer sus duelos y reinventarse. Porque a veces ese juguete que se le rompió lo reinventa en otro juego. Y eso es lo que hay que abrazar, la energía del arquetipo del niño. Ahora le voy a traspasar lo que fue el inicio de esta novela. En los albores del tiempo existían 2 energías complementarias. Una encendía, la otra enfriaba, en total armonía. Estas fuerzas reflejan algo similar a lo que los hindúes llaman Ida y Pingala, o el flujo del yin y el yang. Sin embargo, al etiquetar estas energías como femenina y masculina, terminamos separándolas, perdiendo la percepción de su unidad. Con el tiempo he ido comprendiendo que esta energía no solo son conceptos mentales, son vibraciones que atraviesan nuestro cuerpo, nuestras emociones y todo lo que habitamos. Y fue que lo entendí a partir del toroide. Entenderse como un campo de energía presente en todo el universo, que no se limita solo a la materia física, sino que también se manifiesta en planos más sutiles, como las emociones, el aura, la energía propia del ser. Su forma más simple podernos verlo en la manzana. Cuando la abrimos, el centro muestra esa entrada y salida de energía. El flujo toroidal funciona así. Entra por el centro, atraviesa, sale hacia afuera y vuelve a subir, generando un ciclo continuo que envuelve y sostiene todo. El movimiento toroidal nunca es exactamente el mismo, cambia, se transforma, acompañando los ciclos. De la misma manera nosotros también vivimos esos ciclos. Si prestamos atención a esos movimientos, podemos reconocer los patrones que repetimos y cuando los reconocemos, tenemos la posibilidad de cambiar la forma. El universo no interpreta, no juzga, simplemente responde a lo que emitimos. Si nos desvalorizamos, atraemos situaciones en las que otros también nos desvaloricen. Si vivimos con culpa, aparecerán experiencias que nos hagan sentir más culpa. Si nos colocamos en el lugar de víctimas, llegarán escenarios que refuercen esa posición. Es como si fuéramos una antena que recibe y transmite al mismo tiempo. Y si cambiamos lo que entregamos, también cambia lo que recibimos. Entonces, la energía comienza a circular de otra manera dentro de nosotros, permitiendo que el universo nos devuelva algo más ligero, más constructivo, más amable. Imagina el centro del toroide, ese centro de la manzana, el punto de origen de todo. Este es un espacio de quietud, vacío y potencial puro. Es la energía femenina,
Es una fuerza de nutrición, intuición y receptividad. Es la energía del ser y de la creación interior. Ahora mira ese flujo de energía que sale del centro, se expande hacia el exterior, creando el cuerpo del toroide, y representa la energía masculina. Es una energía de acción, dirección, estructura, protección y manifestación. Así funcionan estas energías, no son lineales ni separadas, se retroalimentan, giran en espiral, fluyen en armonía. La energía femenina no solo está aquí y la masculina allá, circulan juntas como el flujo del toroide, integrando todo lo que tocan. Con este ejemplo se vuelve más claro que etiquetar como femenino, masculino, es solo un intento de clasificar algo que en realidad es dinámico, interconectado y vivo. En este flujo, lo femenino representa el centro, contención, receptividad, quietud que sostiene. Lo masculino es la expansión, la acción, la proyección, salida hacia el exterior. Cuando estas energías fluyen armoniosamente hay equilibrio, pero si en el centro se retiene demasiado la energía femenina o si la expansión masculina es excesiva, el flujo se rompe y se desequilibra. Y así comprendemos que la armonía no está en separarlas ni imponer límites rígidos, sino en mantener el movimiento constante, circular, de ida y vuelta como el toroide. Esta ley del toroide no solo se aplica a la materia, también se refleja en nuestras acciones, emociones, relaciones. El universo entero se mueve así, circular, en espiral. El agua es un ejemplo, se evapora, sube y luego vuelve en lluvia, completando un flujo continuo. Lo mismo ocurre con nuestras experiencias cotidianas, es decir, si cobramos un salario a principio de mes, y vamos usando lo necesario, el flujo después va menguando hacia fin de mes, hasta que vuelve a fluir con el próximo ingreso. Si somos conscientes de este flujo, de los patrones que se repiten, podemos hacer cambios conscientes. Podemos observar dónde la energía se estanca o se dispersa y aprender a armonizar la contención y la expansión de nuestra vida. Un ejemplo que me ha sucedido es respecto al conocimiento. Cuántas veces he repetido frases, valores, dinámicas, y esas palabras vuelven a mí como un golpe en la nuca, lo menciono siempre. En ese momento me doy cuenta de que todavía no las había integrado. Entonces vuelvo a decirlas, pero con otra profundidad. Esto es un ejemplo de cómo funciona el todo. No solo es comprensión mental, sino integración de todas las dimensiones. Cuerpo, emoción, energía, espíritu. El conocimiento, como la energía en el toroide, fluye, regresa y se reintegra hasta que alcanza un equilibrio completo. En resumen, vivimos en separatividad, por eso separamos las palabras, que son vibraciones, por eso los pueblos de la antigüedad hablaban de embellecer la palabra, para que su efecto en cada uno y en el universo sea más armonioso. Hablamos otro ejemplo de lo toroidal, cuando está en desequilibrio. Me he dado cuenta de personas que están en excitación, que no es lo mismo que alegría. La excitación es una emoción que no pasa por el centro contenedor, se expande demasiado rápido y después viene la depresión, porque esa bajada tan acelerada hace que volver a subir cueste mucho más. El flujo toroidal que atraviesa lo físico, lo emocional y lo espiritual no solo mantiene el equilibrio del mundo, sino que también nos invita a estar atentos a nuestros propios ciclos. Cada expansión y cada contracción, cada retorno y cada giro es una oportunidad para ver dónde estamos, qué patrones se repiten y cómo podemos transformarlo. Este flujo no solo mantiene la continuidad de la vida y los aprendizajes, sino que al circular genera nuevas formas y fractales de experiencia, nuevas conexiones entre pensamientos, emociones y acciones que antes no existían.
Cuando aprendemos a percibir estos movimientos en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestros hábitos, podemos empezar a no repetir esos patrones que ya nos sirven, a elegir conscientemente nuestras respuestas y a vivir de manera más plena y alineada, y ver en qué frecuencia de ese toroide queremos estar. Separamos nuestros aspectos energéticos con el de la materia, cuando las leyes físicas también atraviesan lo más sutil. Somos como el agua, que es hielo, luego es agua, se evapora en capas más sutiles, pero no deja de ser agua, es parte de lo mismo. No existen solo fractales de forma, sino también fractales de pensamiento, de emoción y de acción. Cada ramificación de estos fractales refleja el flujo del toroide, lo que entra, lo que sale, cómo se expande y se retiene. Si estamos atentos al equilibrio de nuestro centro de energía, podemos observar cómo se despliegan estos fractales y producir conscientemente el cambio que deseamos. Lo que parece repetitivo o fragmentado no es separativo. Cada giro, cada retorno, cada ramificación nos recuerda que todo está conectado y que podemos participar activamente en el flujo del todo. Es más, participamos, somos todo. Así comprender los fractales nos permite armonizar nuestra energía, nuestros pensamientos y acciones y vivir de manera más consciente, íntegra y alineada con el flujo universal. Un ejemplo de este fractal en las emociones puede ser que una chispa nos encendió y esa pequeña chispa se transformó en enojo. Al no ser gestionado, se transforma en ira, pero todas salen de la misma forma que fue la chispa. Pero nosotros podemos cambiar esa frecuencia. Nosotros podemos elegir en qué frecuencia estar. Y les voy a dar un ejemplo. Tenía un vecino que siempre trae diferentes animales, desde perros, gatos, corderos, gallinas. Y tenía el problema que las gallinas venían y me comían las plantas. Estaba siempre atenta a que no vinieran, inclusive cuando dormía la siesta. Y esa chispa después de preocupación se convirtió en ira cuando las gallinas me tiraron todas las plantas, las comieron, revolvieron toda la tierra y me quedé sin nada. Se convirtió en ira y pensaba cómo maldecir a los vecinos, pensaba cómo hacerles daño, pensaba hasta romperle toda la huerta, hasta que el cuerpo empezó a sentir síntomas y dije, pero yo no quiero vivir en esta frecuencia, no la quiero para mi cuerpo, no la quiero para mi espíritu, yo no soy eso. Entonces me decidí a acercar. Y lo hice de una forma muy linda, que hasta se convirtió en una barrera energética. Y para atajar las gallinas, también pude también complementar eso a los perros que venían y me revolvían en la cocina. Así que yo cambié ese fractal, porque desde la ira viene de la primera forma que fue la chispa. Y ese cambio de frecuencia también viene de esa ira y de esa chispa. Y eso tiene mucho que ver con otra ley, que es la ley de entropía, que muchas veces la tomamos a la ley de entropía como algo malo. Lo percibimos solo como un desorden o separación. La entropía parece indicar fragmentación, caos, desgaste, pero en realidad forma parte del mismo flujo universal. Cada ciclo de expansión y contracción, cada giro del toroide incluye momentos de dispersión y reorganización.
Y lo que percibimos como desorden es una etapa necesaria para que el flujo se renueve, para que los fractales se reconfiguren, para que podamos integrar lo que antes estaba retenido. Así, al observar el equilibrio de nuestro centro de energía, comprendemos que la entropía no es enemiga, es una ley que coexiste con el toroide y los fractales, y nos recuerda que incluso lo que parece caótico es también el todo. El ejemplo más claro que siempre pongo para la ley de entropía es cuando nosotros queremos arreglar el ropero, poniendo la ropa de verano, porque ya llega la estación. Y tenemos que sacar la ropa de las valijas y a su vez sacar la ropa de invierno del ropero y se realiza un desorden, pero termina con el orden que deseamos. Los conflictos no son algo malo que debemos esconder debajo de la alfombra o de la almohada. Por el contrario, son oportunidades para ordenar lo que necesita ser ordenado. Forman parte del flujo toroidal y de la entropía. Aparecen, nos desestabilizan momentáneamente, pero nos permiten reorganizar pensamientos, emociones, hábitos y relaciones con mayor conciencia. Al aceptar los conflictos como parte natural del flujo, podemos verlos como herramientas de transformación que nos ayudan a integrar lo disperso y a crear nuevas formas más equilibradas y conscientes. Así, incluso un conflicto, un error o un desafío personal puede ser la chispa que activa un cambio positivo en generaciones futuras. Podemos comprender algo importante: el universo, que no interpreta ni nos juzga, lo que juzgamos somos nosotros mismos. A veces pensamos que algo es malo, pero es para nuestro pequeño fractal del universo. Olvidamos que somos el todo y que lo trascendental nos atraviesa mucho más de nuestro pequeño fractal, de lo que somos, de nuestro cuerpo. Un fruto no deja de existir cuando crece, porque tiene las semillas donde está la memoria del fruto que vuelve a crecer y el ciclo sigue. Cuando lo vemos así, dejamos de vivir las experiencias como tragedias y comenzamos a percibirlas como parte del flujo que se mueve. Somos responsables de ese flujo. Por eso no necesitamos juzgar tanto, porque lo que puede parecer negativo en este tiempo y lugar, en otro espacio-tiempo puede ser positivo. Un ejemplo de esto se encuentra en la película El Atlas de las Nubes, que nos muestra cómo la percepción de los hechos depende del marco desde el cual lo observamos. Si comprendemos el flujo de la energía toroidal, podemos imaginarlo como una antena que refleja nuestro estado interior. Si enviamos culpa, volverán a nosotros experiencias de culpa. Si enviamos confianza, el universo responderá con confianza. Existe una ley semejante a la inercia. Todo sistema tiende a volver a su estado anterior. Por eso, cuando un auto arranca, parece moverse hacia atrás nuestros cuerpos. Y cuando frena, el cuerpo sigue hacia adelante. Lo mismo sucede con nuestras emociones y pensamientos. Aún cuando decidimos cambiar, sentimos la resistencia de regresar a lo conocido. Pero si sostenemos, aunque sea un pequeño desvío hacia la dirección deseada, el universo se encarga de llevarnos allí. El cambio no necesita ser brusco ni perfecto, basta con mantener la línea, aunque sea leve, para que el flujo de la vida nos empuje hacia lo nuevo. Cuando intentamos cambiar un patrón, como enojarnos menos, al principio parece que se intensifica, y no es porque estemos fallando, sino porque entramos en contacto con la inercia del viejo estado. Lo que se puede ver de varias maneras. Desde la física, todo sistema tiende a conservar su estado inicial. El cambio requiere energía sostenida para vencer esa resistencia. Desde lo biológico, nuestro sistema nervioso se acostumbra a ciertos caminos neuronales. Cuando queremos crear otros, las conexiones viejas reclaman y tiran hacia lo de siempre. Desde lo psicológico espiritual, el ego
cumple su función de conservar lo conocido, porque lo nuevo le resulta inseguro. Entonces se resiste, incluso disfrazando esa resistencia de enojo, miedo, frustración. Lo importante es no confundir la resistencia con fracaso. Justo ahí está el umbral del cambio. Si persistimos sin juicio, poco a poco la inercia se transforma en un nuevo equilibrio. La rendición es una de las palabras más bellas que podemos encontrar, porque cuando hay resistencia, lo que se genera es un freno al flujo de energía, una barrera que mantiene el conflicto vivo. La resistencia es lucha, es insistir en lo que debería ser distinto. En cambio, rendirse no significa resignarse, sino abrirse, aceptar lo que nos está pasando para poder cambiarlo y dejar que el flujo siga su curso, permitir que lo que debe transformarse encuentre su cauce natural. En la rendición se disuelve la lucha y aparece un espacio nuevo donde la energía puede volver a circular. Ahora les traspasaré otro fragmento de la novela que escribí en el inicio de la misma, en la cual tampoco estaba muy conectada con ese tema. Así que estas son las letras. Y esto sucedía desde el vacío, un vacío que no era ausencia sino matriz, un lugar sin forma pero lleno de posibilidades. Allí el silencio era tan denso que podía escucharse y la nada era tan fértil que bastaba un suspiro para que brotara la existencia. Y fue así que fui transitando mucho tiempo, entendiendo el vacío, y sé que lo seguiré transitando. Pero vamos a la física. El vacío no es simplemente nada, aunque se lo define como ausencia de materia. En realidad está lleno de potencial. En el vacío cuántico hay fluctuaciones, partículas que aparecen y desaparecen, campos invisibles en constante vibración. Es decir, incluso en el aparente vacío hay movimiento, energía latente. En la filosofía y espiritualidad el vacío no se entiende como carencia, sino como plenitud silenciosa. En el budismo, por ejemplo, el vacío significa que todo es interdependiente, que nada existe por sí mismo de manera fija. El vacío es espacio de transformación, de libertad, de respeto al apego. En el simbolismo humano el vacío aparece en nosotros como sensación de falta, de pérdida, de hueco. Pero al mismo tiempo ese hueco puede ser fértil. Lo que parece ausencia puede ser espacio para que algo nuevo nazca. El vacío es matriz y no simple ausencia. Les voy a dar 2 ejemplos de mi experiencia con el vacío. Estaba yo en un campamento donde había un hombre que yo no conocía, pero justo habíamos coincidido en él. Él estaba amasando el pan, sin decir palabra, totalmente imbuido en su acción. Pero de alguna manera él sabía lo que yo necesitaba, sin haber usado palabra. Si necesitaba agua, él dejaba de hacer lo que estaba haciendo y me alcanzaba el agua. Si precisaba encender el fuego, lo dejaba lo que estaba haciendo y lo encendía. Y comienzo a observarlo, como ese hombre, sin conocerme, sabía todo lo que yo necesitaba, y vi que él amasaba el pan, y solo amasaba. Así que en los días sucesivos comencé a mirar un árbol. Todas las mañanas me sentaba frente a él y lo miraba, solo lo miraba, hasta que entré en ese vacío de contemplación y comencé a ver mucho más ampliamente mi visión. Esta se expandió y pude ver las nervaduras de las hojas, las figuras fractales en la corteza, los nidos. Entonces era un vacío de pensamiento, y eso era estar en el aquí y ahora que iba formando ese fractal del tiempo. Otro ejemplo que también es muy útil para ver cómo cuando uno está en vacío, donde hay mucha energía sutil, todo se ordena. Estaba en una contemplación de una planta de palma imperial y me daba cuenta en esa observación cómo lo perfecto tiende a desintegrarse y cómo se renovaban nuevas hojas. Y cuando salgo de este vacío,
porque mucho no se puede estar, porque ahí la vibración es muy sutil, una frecuencia muy alta, y nosotros, estando en densidad, nos cuesta. Entrar en el vacío porque estaba con mucha ansiedad. Tenía que arreglar la valla que estaba en el fondo de mi casa, pero no podía porque el gallinero del vecino entraba a mi terreno y no sabía cómo hablar con él, cómo decírselo. Lo cierto que en el preciso instante que yo vuelvo de ese vacío, siento un estruendo. Y sucedió que el gallinero se cayó. Y ese vecino que me dificultaba entrar en una conversación me dijo: Raquel, se cayó el gallinero, yo te lo arreglo y te arreglo la valla. El vacío no es nada, es contemplación. Muchas veces se piensa que el vacío es ausencia de todo, como si se tratara de un desierto sin vida. Pero el vacío en realidad es la contemplación, escuchar con los oídos desnudos, sin interpretaciones, sin cargar sentido a lo que llega. ¿Cuántas veces estamos observando los pájaros y de pronto vienen a nuestra mente? ¿Cómo se llamará? ¿De dónde será? ¿De dónde proviene? Y dejamos de contemplarlo. Es mirar con los ojos desnudos, como si todo fuera visto por primera vez. El vacío no es luchar con los pensamientos ni querer borrarlos. Los pensamientos vienen y está bien. La práctica no es detenerse en ellos, ni perseguirlos, ni resistirse. Dejar que pasen como quien ve pasar nubes en el cielo. Y a veces, cuando un pensamiento insiste, puede ser una invitación a mirarlo con calma, comprenderlo y luego reconocer que está conectado con todos los demás.